Hola muchachos, les voy a explicar cómo crear un proyecto, configurarlo y hacer todos los pasos necesarios para montar una infraestructura de tipo REST. Para ello, lo primero que hacemos es instalar Node.js. En este caso yo tengo instalado el Node en la versión 6 e instalar Mongo. Listo, perfecto. Luego de haber instalado estos dos primeros elementos, hay que instalar el npm. Yo tengo actualmente instalado el npm en la versión 5.1.0, listo. Luego de tener esto configurado, empezamos a crear el proyecto como tal. Para ello, lo primero que hacemos es creamos una carpeta, comando mkdir. Eh, la carpeta se va a llamar app como ejemplo. Entramos, entonces escribimos npm init para comenzar a configurar los pasos del proyecto. Entonces, lo primero que hacemos es escribir el nombre del proyecto, digamos app. La versión va a ser la 0.0.1. La descripción, un aplicativo de prueba. El punto de inicio va a ser, para este ejemplo, va a ser servidor. Servidor.js. Comando de prueba no va a tener, repositorio no va a tener, esto no. El autor, yo. Listo, entonces creamos esto. Perfecto. Entonces, ¿para qué es esto? Para crear el paquete. Luego de eso creamos el archivo inicio, que sería el archivo package. Ve el archivo servidor, que era el que teníamos inicialmente. Bueno, entonces vámonos ya a más detalle. Vamos a utilizar la herramienta Visual Code Studio, Visual Studio Code. Entonces entramos. Entonces, para empezar a navegar en el aplicativo, lo primero que hay que tener en cuenta es el package tiene que tener un punto de inicio. Entonces acá configuramos el punto de start, el proceso que lo va a ejecutar. Nosotros vamos a utilizar una librería que se llama Nodemon. Para instalar Nodemon, ustedes lo único que deben de hacer es entrar acá directamente en Google. Entonces ahí les sale cómo hacer la instalación directamente. Entonces esta es la forma como usted lo instalaría. Bueno, como yo ya lo tengo instalado, a mí ya me sale. Entonces escribo la palabra Nodemon, servidor.js, guardo y ejecuto el comando npm start. Entonces no ejecuta nada porque no hay nada, o sea, en este momento el servidor no tiene corriendo nada. Aparte de este archivo le falta la coma. Listo. Perfecto, entonces seguido de esto, de tener configurado el paquete, se procede a configurar, a codificar ya como tal los archivos necesarios. Entonces, para ello vamos a tener en cuenta lo siguiente.
Listo. Entonces tenemos el archivo servidor, que sería este. Para ello configuramos que el archivo se va a usar estáticamente. Luego de eso lo que hacemos es configuramos el express. Para ello vamos a tener en cuenta lo siguiente: el express es un servidor, es un framework que sirve para gestionar un servicio web. Entonces este framework permite gestionar una API de REST, permite gestionar páginas web y permite gestionar diferentes servicios, entre ellos Socket.io. El body parser nos va a permitir a nosotros empezar a manejar las configuraciones del servidor. El Chords es una librería que nos permite decir si los orígenes que vienen del aplicativo son o no aceptados. Por ejemplo, si yo tengo el aplicativo sin Chords, entonces si alguien hace una solicitud y es externo al servidor, el aplicativo no deja. Entonces con esto, con el Chords, él ya me permite. Luego de eso yo lo que hago es configurar el aplicativo. Una vez configurado el aplicativo, yo procedo a configurar el path. Y después de configurar el path, ¿para qué es el path? El path es para manejar la ruta del sistema. Y el Mongoose. El Mongoose es una librería para manejar y gestionar la base de datos. Como yo estoy utilizando un editor, este editor, voy a configurar este archivo. Entonces, para que no vuelva a salir ese error, voy a comenzar a utilizarlo. Entonces, la forma como lo haríamos sería la siguiente: primero instalamos el ESLint. ¿Cómo se hace? En el caso mío yo voy a utilizar la librería jar add ESLint. Hay dos formas de instalar paquetes: el uno es por jar y el otro es por el npm. El npm es como el más nativo, es el primero que uno siempre aprende, pero el jar es más completo. Entonces eso va en gustos. De las dos formas uno puede hacer instalaciones. Entonces, después de uno hacer la instalación, se procede a configurar entonces, para configurarlo, yo acá lo que hago es seleccionar el tipo de JavaScript que se va a manejar. Entonces, en este caso es el uso popular, el estándar y JavaScript. Entonces, él por debajo, si podemos analizar, me va a generar una instalación, la cual va a mostrarme lo siguiente: listo. Entonces ya nos quedó instalado. Ahora lo que hacemos es cerrar el editor y lo volvemos a abrir. Listo. Como podemos notar, ya cambió el error. Ya no nos está pidiendo sino que hagamos esta última cosa. ESLint config
Standard. Listo, entonces, bueno, ya tenemos configurado el JSList, el JSHint. Entonces, ahora empezamos a configurar las librerías, como les decía. Estas son las librerías que se van a utilizar para este proyecto. Les voy a explicar paso a paso cómo hacer una estructura profesional, la cual va a servir de ahora en adelante como base para los proyectos. Node.js es JavaScript, es simplemente JavaScript. Normalmente no se utiliza la palabra var, sino que se utiliza casi siempre es let o const. Estas dos palabras son las formas en que se declaran las variables en el JavaScript en versión 6 para arriba. Esa es la versión que nosotros vamos a manejar, la versión 6. Bueno, entonces una vez declaradas estas variables, se procede a configurar el motor con que va a arrancar, con que va a leer el HTML del servidor. En este caso va a ser EJS. Seguido de eso vamos a configurar el tipo de carpeta. Las carpetas públicas, vamos a configurar la carpeta pública que en este caso se va a llamar así public. El puerto por defecto que se va a tener, entonces si se manda como un parámetro un puerto, o por defecto va a ser el puerto 3000. Bueno, luego de eso se hace una configuración de la codificación del aplicativo, y se le da como acceso a poder manejar formato tipo JSON, como se le da como la capacidad de leer formato JSON. Ahora se configuran los core, que como les decía antes, para poder leer fuentes externas. Ahora se comienza a hacer la configuración de la base de datos. Para la configuración de la base de datos se hace una configuración de las promesas. Entonces, esta configuración global nos permite a nosotros empezar a manejar el Mongo. Entonces, para manejar el Mongo, lo primero que hago es establecer una conexión con la base de datos Mongo. Para ello, cojo el aplicativo en la base de datos y le configuro una conexión. Esta que está aquí es el nombre de la base de datos a la que vamos a apuntar. Esta sería localhost, o sea, sería la base de datos local, y esto es, por ejemplo, en el caso de nosotros podría ser clínica. Seguido de esto se configuran los casos de error. Si llega a ocurrir algún error, entonces acá se mostraría. Listo. Una vez configurado esto, se procede a, una vez configurado el Mongo, se procede a configurar los modelos. Entonces, los modelos tienen algo de especial. Los modelos son la estructura que tiene la base de datos. Los modelos son esos elementos que me dicen si son que tienen, por ejemplo, campos enteros, numéricos, esas cosas. Entonces acá yo hago un llamado a un archivo el cual va a tener los modelos. De igual forma vamos a manejar un router. Un router va a ser el que va a manejar todas las rutas del sistema. Y por último vamos a hacer una conexión del servidor. Entonces sería esto, sería el puerto por el que está corriendo, y acá ya empezaría con estas simples líneas. Ya se tiene una configuración de un servidor. Entonces, para poder que esto nos funcione, tenemos que agregar las dependencias necesarias. Para ello vamos a tener en cuenta lo siguiente. Nosotros utilizamos una librería que se llama Jar. El Jar nos permite hacer instalaciones. Entonces, como nosotros teníamos el npm, nos permite hacer instalaciones, pero entonces si nosotros tenemos el package
con el package utilizaríamos el npm y funcionaría de igual manera. Entonces hasta ahorita solamente tenemos instalado esto y aquí para adelante vamos a empezar a instalar todas las dependencias necesarias. En el caso de nosotros vamos a utilizar la librería Express. Express para la cual se necesita lo siguiente. Se necesitan estas dependencias. Listo. Luego de tener estas dependencias, procedo a instalarlas. Entonces para instalarlas lo único que se hace es escribo jar y él automáticamente me empieza a hacer la instalación necesaria de todas las dependencias. La forma normal como uno lo hace es escribiendo la palabra np install y el nombre de la librería. Si usted quiere que quede guardado en el paquete, usted escribe -save y ella le guarda en el paquete esa referencia. Bueno, una vez ya tenemos instaladas las dependencias necesarias, volvemos al servidor. Para ello vamos a configurar, vamos a empezar a crear en la estructura de directorios necesaria. Entonces para ello necesitamos la carpeta public, la carpeta views, la carpeta vistas, la carpeta esquemas, listo. Entonces una vez creadas las carpetas tenemos lo siguiente. Entonces vamos a revisar acá. Entonces para nuestro caso nosotros vamos a empezar a configurar las vistas. Entonces para ello vamos a tener lo siguiente. Para este ejemplo vamos a configurar un archivo de usuarios. Listo, entonces creamos una nueva carpeta que se llama users. Dentro de la carpeta users vamos a crear un archivo que se va a llamar index.js. Entonces en esta parte voy a primero a ingresar el código necesario y a continuación les voy a explicar en qué consiste cada una de las líneas. Para ello se van a necesitar dos posibles archivos. Uno es este y otro es un archivo que es el JS. Entonces el archivo de JS es llamado en el render cuando se llama al inicio el controlador inicio. El controlador inicio lo que me va a mostrar es cuando se haga un llamado de tipo get, o sea cuando se llame por primera vez desde el explorador, desde la URL, se va a renderizar el EJS. El EJS, ¿qué tiene de especial? El EJS tiene de especial lo siguiente. Tiene un HTML normal, esto que es para imprimir, para convertir de JSON a cadena, recorre unos determinados atributos y a continuación mostramos la dependencia jQuery y una pequeña librería que se va a utilizar más adelante.
Como es de notarse, el aplicativo tiene estas funciones básicas. Nosotros vamos a adoptar estas funcionalidades desde el controlador router. El router es un archivo que se llama así. Se llama router. Listo. Entonces el router va a tener la siguiente información. Esta información que nosotros vamos a manejar es el tipo de solicitud que se le haga al servidor, ya sea a través de get, pat, post, delete. Get es cuando se llama la URL normal, pat es como para insertar o eso, post es como para actualizar, y delete que es para eliminar un registro. Listo. Una vez configurado el servidor en el router, procedemos a crear el servidor de modelos. Para los modelos hay que crear un archivo en esta parte, el cual tiene como propósito enviarle una instancia de el controlador que configura Mongo al esquema, a un esquema que está configurado, en este caso, para usuarios. Entonces, una vez configurado el esquema para usuarios, empiezo a revisar esta ruta usuarios. Entonces, dentro de esquema creo un nuevo archivo que se llama user.js. Ese esquema tiene de especial una configuración básica de la estructura que va a tener un usuario. En este caso va a tener un usuario, o sea, un nick, una contraseña, un correo y si está activo o no. Es de notarse que acá tiene una configuración de unique y también podría tener una configuración de default, de si es por defecto algún valor. Esa información acá se va a representar como un modelo y ese es el modelo que se va a exportar globalmente en el aplicativo. ¿A través de qué? A través del app db models. Listo, entonces ya tenemos un modelo configurado, tenemos un servidor, un controlador principal que es el servidor. Como podíamos notar anteriormente, con el required es para usted asociar un archivo a otro. Entonces estamos asociando este archivo que es el models que habíamos creado y el router y le enviamos los argumentos necesarios. En este caso son estos. Como podemos ver, falta configurar una parte, la carpeta pública. La carpeta pública consta de 3 elementos. Para ello vamos a crearlos por consola. Sería el CSS, el JS y el IMG. Entonces, el CSS va a ser las hojas de estilo que vamos a manejar en el aplicativo. En este caso no vamos a tener en cuenta esto. El JavaScript que nos vamos a tener, que eso sí va a ser importante. En este caso va a ser dos tipos de archivos. Sería un demo.js y el jQuery, el jQuery, que este sí tiene gran importancia porque va a ser la librería que nos va a gestionar la parte del cliente. Entonces para el jQuery, en esta parte pública se tiene esto, y para el demo
se va a utilizar esta parte. Listo, entonces ahora ya tenemos una configuración del servidor. Les voy a explicar cómo funciona. Recuerden, la parte principal va a ser el servidor. Como la parte principal va a ser el servidor, entonces tienen que tener mucho cuidado con las librerías que se utilizan. En este caso se va a utilizar Express, Body Parser, Course, Path, Mongoose. Dependiendo de lo que van necesitando, esas son las librerías que necesitan. Es importante, librería que no se use, librería que se elimina. No es bueno dejar un sistema lleno de información que no se usa. Bueno, ahora, una vez configurado el servidor, procedemos a correr. Como podemos notar, el servicio ya nos corrió. Ahora vamos a arrancar un explorador. Para ello vamos a escribir localhost 3000 y efectivamente podemos notar que nos cargó, aunque nos salió un pequeño error. Dice que hay dos recursos que no me pudieron leer, el jQuery y el demo. Entonces vamos a revisar qué sucede. Listo, entonces en estos EJS es donde se llaman las librerías. En este caso lo que vamos a hacer es llamar correctamente la librería. Habíamos escrito otro nombre, por eso no la cargaba correctamente. Listo, entonces como podemos notar no surge ningún tipo de error. Sí, pues sale un error, es una solicitud que se está haciendo al servidor de tipo POST, por eso sale 400 algo. Entonces ahora vamos a empezar a revisar el código. Entonces tienen que tener en detalle lo siguiente. Tenemos un servidor, se le hicieron unas configuraciones. Las configuraciones que se le hicieron es para que pueda aceptar solicitudes externas. Y una vez allí se hicieron dos configuraciones, una para configurar los esquemas, las cuales es, ustedes ingresan acá a la parte de esquemas y se configura un esquema usuario. Ese esquema se utiliza para dar la forma de cómo va a ser como una tabla. Es como una tabla pero en Mongo, o sea, es una tabla, una estructura de un objeto, la cual va a tener un tipo de dato y unas condiciones, en este caso si es único o si es requerido, etc. Entonces este esquema es solicitado desde este archivo models. El archivo models lo que va a hacer es incluirme todas las dependencias necesarias de los esquemas. ¿Para dónde? Para el controlador principal. ¿Esto con qué objetivo se hace? Con el objetivo de no generar mucho código, no sobrecargar los archivos, no llenar de mucho código una sola archivo, entonces se distribuye la lógica. Por otro lado tenemos el archivo router. El archivo router tiene como función especial lo siguiente. A continuación, en esta parte se ve app-get, app-path, post y delete. Miren que en la URL se había escrito usuarios, entonces esta es la URL que se está escribiendo. Si se necesita un argumento, se escribe el argumento que se necesite, y este es el controlador. Entonces estamos llamando a través de un archivo al controlador, que el controlador vendría a ser este, en vistas el index. Entonces estos son los controladores que habíamos hecho inicialmente para cada uno de los casos. Este es para el caso de post, para el caso de get, para el caso de path, para el caso
post y para el caso del delete. Listo. Ya tenemos configuradas las rutas y ya tenemos configurados los controladores. Es de notarse que solamente se programó para base de datos el ingresar. Entonces vamos a utilizar la herramienta Postman para ver de forma más clara las solicitudes como le entran al servidor. Escribimos la palabra, bueno, escribimos Postman, entramos al Postman, esa aplicación en este momento la tengo para Linux, pero esa aplicación está multiplataforma, es muy simple de usar. Listo, entonces para utilizar esta herramienta lo único que nos vamos a enfocar es en esta sección. Sí, aquí se vería bien, listo. Entonces, para ello vamos a necesitar de una solicitud de tipo get o pat o post, etc. En este caso vamos a probar con get. Entonces, cuando yo le hago la solicitud get, el sistema va y hace una petición y mire que efectivamente me retorna una cabecera. Entonces revisemos qué fue lo que pasó. Se hizo una solicitud a la base de datos de la tabla usuarios. ¿Respecto a qué? Respecto a la colección que se encuentra dentro de la clínica. Esto es un nombre que se coloca y él automáticamente lo mapea. Entonces dentro de la clínica hay un esquema que se llama usuarios y el esquema usuarios se está haciendo una búsqueda. Esa búsqueda me está retornando esos elementos y esos elementos los estoy enviando a el EJB, que en este caso es hola. El EJB viene a ser este. Entonces esa información entra acá y a través de un JSON estoy imprimiendo en texto plano en una etiqueta de tipo LI, y seguido de esto imprimo cada uno de los nombres que estén contenidos. Seguido a esto tenemos lo siguiente, tenemos un llamado a jQuery y un llamado al archivo JavaScript. Bueno, entonces con el Postman hicimos una solicitud y efectivamente notamos que nos hizo un retorno de 0. Entonces vamos a hacer una cabecera. Para hacer una cabecera más completa, vamos a utilizar el método pat. Listo, entonces a esta se le envía un body, un cuerpo, y se le envía el siguiente JSON. Si es de notarse que este JSON que se ve acá es el mismo que se configuró en el esquema en esta parte. Usuario, password, email y si es activo. Se le envía a esta ruta este cuerpo en una codificación de tipo JSON. Ahora se envía. Encontramos que efectivamente el servidor nos retorna que sí, vea que se ingresó correctamente. Ahora vamos a hacer una verificación de la información si se ingresó realmente correctamente. Entonces para ello escribimos la palabra Mongo y seguido de esto, una vez ingresado en Mongo, en el Mongo, usamos la colección, en este caso era clínica. Luego de eso escribimos db.users.find, que eran los usuarios que habíamos configurado. Como es de notarse, efectivamente se ingresó. Vamos a probar nuevamente con un usuario diferente.
volvemos a hacer una solicitud, efectivamente no la ingresó. Ahora vamos a utilizar el explorador para visualizar. Efectivamente nos está mostrando. Muchachos, listo. Esto por ahora es como la estructura básica de archivos que se está manejando. Se hizo desde cero. Como pueden notar, es muy sencilla. Este archivo es para la indentación, o sea, esto es del editor, como para que se vea bien y que maneje buenas prácticas. Pero aquí lo importante viene a ser estos archivos, en especial este archivo del servidor, que es el que contiene todas las librerías. Bueno, muchas gracias muchachos, y si alguna cosa entonces me comentan. Gracias.